presentarles a continuación se titula Desafíos para la integración del sistema de transporte masivo y se inscribe en el marco de los desafíos que enfrentan hoy en día los países de América Latina para el financiamiento de los sistemas de transportes necesarios a su desarrollo urbano. Fuimos dos ingenierías francesas en llevar a cabo este estudio, Artelia y Sistra, que represento hoy. El objetivo del estudio está bastante claro y consiste en desarrollar una estrategia y recomendaciones para, por un lado, la implementación de sistemas de transporte masivo y, por otro lado, la consolidación de sistemas integrados en ciudades de América Latina. Nuestro punto de partida para llevar a cabo este estudio fue bastante sencillo y consistió en analizar los sistemas de transporte en 6 ciudades del mundo. Las 3 primeras ciudades que hemos estudiado son las de París, Valencia y Seúl, consideradas como modelos en materia de integración de su sistema de transporte. París y Seúl como finalmente ciudades de tipo megalópolis, con sistemas de transporte muy desarrollados y muy completos y bastante bien integrados desde un punto de vista organizacional como institucional. Y por otra parte, Valencia, en España, que es una ciudad que tiene una escala menor, pero que también posee muchos puntos positivos en materia de integración de su sistema de transporte, tanto, por ejemplo, desde un punto de vista operativo que desde un punto de vista tarifario. Después hemos hecho el análisis de los sistemas de transporte de las ciudades de Barranquilla, Lima y Sao Paulo, basándonos sobre el análisis de las 3 ciudades referencias. Y de este análisis de estas 6 ciudades, así como desde nuestros retornos de experiencia que tenemos sobre todos los proyectos que realizamos en el mundo, hemos podido trabajar a una definición que sea justa y exhaustiva de la noción de integración de un sistema de transporte. La integración, entonces, es una noción que es bastante compleja y se caracteriza por la complejidad y la diversidad de dimensiones que hay que tomar en cuenta cuando se habla de integración de un sistema de transporte. Finalmente, tenemos que tener una visión que sea sistémica y global del sistema de transporte en su conjunto y no de un elemento del sistema de transporte. Cabe notar que un sistema de transporte se define por varios elementos: las redes, las infraestructuras, las tarifas, el billetaje, la conectividad, la información, etc. Y la integración va a ser el proceso organizativo a través del cual todos estos elementos que forman parte de un sistema de transporte van a ser integrados a través de los modos y de los operadores para una interacción conjunta. Y finalmente los efectos de la integración a largo plazo serán muy positivos, ya que mejorará la calidad del servicio, la eficiencia, así como la elegibilidad del servicio de transporte. A través de nuestro trabajo de investigación en nuestras ciudades de estudio como otras ciudades, hemos destacado 6 niveles para calificar una integración de un sistema de transporte. Son 6 niveles o llaves que permiten finalmente definir correctamente la integración. La primera llave que consideramos es la llave institucional, y esta llave finalmente incluye todo lo que está relacionado con el marco legal, el marco reglamentario nacional, las autoridades públicas y las empresas de transporte. Después hay un nivel financiero que tomar en cuenta en la integración de un sistema de transporte. Y este nivel financiero va a ser relacionado con las modalidades de perenidad y de desarrollo de un sistema de transporte. Podemos también tomar en cuenta los aspectos tarifarios y principalmente la integración tarifaria y cómo se puede manifestar esta integración, particularmente a través del billetaje.
La integración operativa también es muy importante cuando se trata de la integración de un sistema de transporte, es decir, cómo las diferentes redes de transporte se articulan entre ellas, cuál es la intermodalidad, la conectividad del sistema y todo esto. Después hablamos de integración sociourbana, y esta integración sociourbana se traduce por un lado por la aceptabilidad social del sistema de transporte por su población y también por la congruencia que vamos a desarrollar entre el transporte y el desarrollo urbano. Y, por fin, último nivel que considerar cuando se habla de integración de un sistema de transporte es el aspecto relativo a la movilidad sostenible, es decir, cómo el sistema de transporte va a respetar el medio ambiente, particularmente, por ejemplo, hacia un sistema de manejo de la demanda que sea inteligente. Todo nuestro trabajo de investigación nos llevó a producir 3 tipos de documentos. El primer tipo de documento que hemos elaborado es un manual de buenas prácticas. Este manual se basa en casos de integración exitosos en el mundo y, de hecho, presenta de manera bastante completa y exhaustiva cuáles eran las dificultades y cuáles son hoy en día también las complejidades que se presentan en un proceso de integración de un sistema de transporte. Después hemos también elaborado lo que se llama una guía de recomendaciones y que presenta recomendaciones para integrar correctamente su sistema de transporte. Es finalmente un poco el resultado de las pautas que están descritas en el manual, pero sirven también para recapitular cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta en un proceso de integración y también presenta los requisitos necesarios para integrar correctamente un sistema de transporte. Y por fin hemos elaborado lo que llamamos una tabla de indicadores, que voy a presentaros ahora. Hemos construido una tabla de indicadores para facilitar y sistematizar el diagnóstico del nivel de integración de un sistema de transporte determinado. El funcionamiento de esta tabla de indicador es bastante sencillo. Para cada nivel de integración considerado, es decir, institucional, tarifario, financiero, bueno, los 6 que hemos visto anteriormente, hemos desarrollado una tabla con criterios. Y cada criterio posee después uno o más indicadores. Según el sistema de transporte considerado, vamos a asignar un valor a cada indicador y después obtener un resultado global del nivel de integración por tipo de llave considerada de un sistema de transporte. A modo de ejemplo, aquí tenemos una representación de la integración de los sistemas de transporte urbanos en París, Seúl, Barranquilla, Sao Paulo, Lima y Valencia por llave de integración. Para presentaros de manera un poco más completa cómo se completa este tipo de tabla, podemos tomar este ejemplo. Aquí tenemos la tabla de indicadores para el nivel institucional, es decir, que para cada ciudad que estudiamos tenemos esta tabla que está compuesta de criterios, aquí no se ve nada, pero bueno, criterios que hemos elaborado gracias a nuestro trabajo de investigación. Y esos criterios nos parecen como los más importantes para lograr una integración que sea exitosa desde un punto de vista operacional. Por ejemplo, para lograr una integración que sea óptima desde un punto de vista institucional, nos parece muy importante tener una legislación que sea favorecedora para los transportes. Nos parece también muy importante determinar cuáles son los poderes y las competencias de las autoridades públicas que se ocupan de la movilidad urbana o del transporte público generalmente, pero también, por ejemplo, las competencias que tienen los operadores y cómo estos se organizan. Entonces, hemos elaborado todos estos criterios y para ver si la ciudad y el sistema de transporte de la ciudad que estudiamos
cumple con estos criterios, hemos desarrollado indicadores. A modo de ejemplo, para el criterio poder de los operadores, podemos cuantificar el poder de los operadores según la existencia, por ejemplo, de un marco legal que sea preciso y justo entre la autoridad y los operadores para resultados de obligaciones, de medios, cosas así. Y de esta manera podemos cuantificar el grado de cumplimiento del indicador. Y después tenemos representaciones de este tipo que permiten ver para cada llave de integración cuál es la integración lograda. En este estudio hemos producido mucha materia con la guía, con el manual y con esta tabla de indicadores, pero hemos decidido enfocarnos en esta tabla de indicadores por varias razones. Primero, se conoce de manera bastante rápida el nivel de integración por criterio y por criterio de una ciudad determinada y comparar este nivel de integración con otras ciudades. Además, la representación del resultado es bastante gráfica y comunicante y bastante también sencilla de entender. Después, se pueden identificar de manera rápida las fortalezas y las debilidades del sistema de transporte. Y por fin, podemos establecer y formular recomendaciones y medidas para enderezar el proceso de integración. Finalmente, esta tabla actúa como un instrumento de ayuda a la decisión, por ejemplo, para actores públicos como la CAF, cuando se trata de elegir un proyecto que financiar, ya que proporciona una manera de selección objetiva, basada sobre criterios objetivos. Además, esta tabla de indicadores se puede utilizar por parte de las colectividades concernadas que quieren mejorar su sistema de transporte. Por eso pensamos que es una herramienta, un instrumento que merece la pena profundizar. Amigos de TVial, en esta oportunidad nos encontramos con la ingeniera de estudios Sistra, ella es Elaine Nyong, y quisiéramos compartir con ustedes algunas preguntas que consideramos importantes para que ustedes puedan conocer un poco más sobre la ponencia que se ha desarrollado en este segundo seminario internacional de la CAF. ¿Qué se necesita para poder llevar a cabo un sistema de transporte integrado? Para llevar un sistema de transporte integrado se necesita considerar 6 dimensiones. La primera es la dimensión institucional, el marco legal nacional y reglamentario, las autoridades públicas y los operadores. Después, los aspectos financieros, cuáles son las modalidades de perennidad y desarrollo de un sistema de transporte. Tenemos también que considerar el aspecto tarifario, la integración tarifaria y cómo se integran las tarifas desde un punto de vista logístico con el billetaje. Después tenemos el aspecto relativo a la operación de las redes de transporte, cómo estas comunican, se conectan, cuál es la intermodalidad entre todas, la información transmitida al viajero y todo esto. Otro punto es el de la integración socio-urbana. Socio-urbana, por un lado, por la aceptabilidad social por la población del sistema y de las nuevas líneas de transporte, y integración socio-urbana por el desafío urbano y la congruencia entre urbanismo y transporte que hay que lograr. Y por fin, una integración de un sistema de transporte es también una integración al nivel sustentable, es decir, cómo el sistema de transporte respeta el medio ambiente y cómo se implementan medidas inteligentes de gestión de la demanda. Muy bien, usted también comentó que había realizado estudios en diversas ciudades latinoamericanas. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó este estudio que pudo haber realizado? Bueno, como en cada estudio hubo conclusiones positivas y otras un poco negativas. Lo que hemos concluido principalmente es que en ciudades como Lima, por ejemplo, donde había un retraso importante al nivel organizacional, con la coexistencia de varias autoridades organizadoras de transporte, hoy en día la voluntad política es de avanzar y de
retrapar el retraso que existía. Por eso, con el Plan 2035 que está lanzado desde 2013, las autoridades públicas van hacia una autoridad única organizadora de transporte. Y esto, por ejemplo, muestra la voluntad política que tienen las ciudades latinoamericanas para resolver estos problemas, este retraso y ir más adelante. ¿En qué consiste este manual de buenas prácticas? Bueno, este manual se basa en casos de integración exitosa que hemos visto a través de todo el mundo, las ciudades del mundo, porque hemos definido la integración como declinada en 6 niveles y entonces hemos relevado las buenas prácticas que existen en diversas ciudades del mundo en estos tipos de niveles. Por ejemplo, no sé, en Nápoles, en Italia, al nivel de la integración tarifaria, ellos son muy avanzados, ya que existe una comunidad tarifaria a escala de la región. Por eso hemos integrado por el ejemplo de Nápoles en nuestro manual de buenas prácticas. En Francia, en París, la organización institucional está bastante completa y avanzada. Entonces, para todo lo que es relativo al nivel institucional, nos inspiramos de buenas prácticas, pautas que son buenas, observadas en otros países. Y esto nos permite después a las autoridades que quieren integrar su sistema de transporte ver lo que pasa en otras ciudades y cómo éstas consiguieron alcanzar un nivel de integración que sea óptimo. Por otro lado, ¿cómo se puede diversificar las fuentes de financiación? Que era un punto que también estuvo mencionando en su ponencia. Sí. Es importante, la cuestión de la financiación es muy importante en el desarrollo de un sistema de transporte que sea integrado, porque un sistema de transporte no es autosostenible, es decir, que no se puede mantener un sistema de transporte solo con los ingresos tarifarios que provienen de los billetes. Existen tres tipos de financiación de un modo de transporte. Entonces, una financiación directa mediante los ingresos tarifarios de los usuarios, una financiación indirecta mediante, por ejemplo, impuestos sobre la masa salarial, sobre la gasolina, sobre los terrenos y la plusvalía que acompaña a la implementación de una nueva línea de transporte, y también ingresos que provienen de los gobiernos locales, nacionales, de los donantes internacionales y todo esto. ¿Por qué el concepto de tarifa plana? Bueno, la cuestión de la tarifa plana es una verdadera cuestión en este sentido. Sí, porque yo, por ejemplo, que trabajo en el centro de París, voy a pagar tanto como uno que trabaja a unos 50 kilómetros y que tiene que tomar un tren suburbano o cosas así. Bueno, esto tiene que defenderse desde un punto de vista social. Depende de la estructura urbana de la ciudad, pero se observa, por ejemplo, que en varias ciudades los que trabajan lejos son los más pobres y son los que finalmente no pueden pagar una tarifa muy importante para desplazarse, y en el caso en el que no haya integración de los transportes, tienen a veces que pagar 2 o 3 boletos para acceder a los empleos que se ubican en el centro ciudad. Por eso la tarifa plana permite igualizar un poco las tarifas y la sociedad, finalmente. Muy bien, por otro lado quisiéramos hablar un poco del aspecto profesional. ¿Cómo se animó a poder estudiar transporte, ingeniería de urbanismo? ¿Por qué esa pasión por esta carrera? Bueno, yo hice una escuela de ingeniero en Francia que se llama la EIVP, y una parte de los alumnos trabajan después para la ciudad de París. Y en esta escuela EIVP hemos estudiado el genio urbano. El genio urbano es todo lo que atrae a el urbanismo, los transportes, el agua, el ordenamiento territorial y todo esto. Y a mí me gustaba muchísimo el urbanismo. Los transportes, no sé, durante mi escuela no me apasionaban mucho. Y después hice un máster específico en urbanismo. Y ahí desarrollé una apetencia para los transportes, y después entré en Sistra, que es una empresa entonces de ingeniería francesa, y aquí se desarrolló aún más mi apetencia para el transporte. Pero para la planeación
en las fases de estudio preliminares, no en los aspectos muy técnicos. A mí lo que me gusta es la visión prospectiva y macro del desarrollo del sistema de transporte. ¿Te imaginas una vez llegar acá a Lima para poder compartir una de estas ponencias? Honestamente no, y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Un saludo para todos sus amigos de T-Vial de Callao. Y tenéis todos que desplazaros en bici porque ese es el modo de transporte de mañana.